miré a la Llorona de frente. Mi relato de terror sucedió en el año 2018 y hasta el día de hoy no me lo puedo sacar de mi mente. Tenía 19 años de edad y me había quedado sin trabajo, y buscando en un lugar y otro, me encontré con una oportunidad que me pareció muy buena, era cuidando una casa en construcción. Me pareció un buen trabajo porque pensaba que, cuidando de noche, podría dormir gran parte del tiempo. Estaba muy equivocado. La construcción estaba alejada de la ciudad, había pocos vecinos y además eran distantes, el más cercano estaba a 500 metros de distancia. Era una construcción enorme, de gente muy rica, y también estaban construyendo una barda perimetral al borde del terreno, que medía 200 metros de cada lado. Apenas estaba la parte de debajo de la casa construida, y la parte de arriba recién se estaba preparando para levantar más muros. El horario me permitía seguir estudiando, y por las noches, cuando tendría que cuidar, podría hacer tareas y dormirme un poco. Había llegado en el auto de mi padre, y el capataz el primer día me informó la situación. Me dijo que en aquella zona de pronto los ladrones entraban y se robaban hasta las herramientas de los albañiles, y que debería tener cuidado. Me recomendó tener mi teléfono cargado y listo para llamar a la policía, pero me dijo que no debería tener miedo de los ladrones, porque eran cobardes, cuando miraban gente nunca entraban a robar, pero debería tener cuidado de los que no están vivos, porque son los que causan que los vigilantes renuncien. Yo sonreí cuando me comenzó a dar esa información, pero me dijo que no estaba jugando, que era cierto. Me dijo que debería estar alerta de las aves negras, porque cuando las urracas se colocaban de noche sobre la casa en construcción, era cuando la mujer de blanco se aparecía. Es la Llorona, me dijo de pronto, quien se aparece, es la Llorona. Volví a sonreír con incredulidad, y solamente me dijo: ver para creer, y tú pronto verás, y entonces vas a creer. Aquella primera noche fue tranquila, hice mi tarea dentro del auto de mi padre y caminé por la propiedad con la lámpara de mi celular encendida. Quería que los posibles ladrones supieran que había alguien cuidando. Pero no pude dormir. Cuando intentaba dormirme, un sentimiento de alerta me hacía volver a abrir los ojos y revisar por mi campo visual. Afortunadamente no miré nada, y atribuí esa pequeña paranoia a las palabras del capataz sobre la Llorona. Al salir el sol, y con mucho sueño, recibí al capataz, que noté que esperaba que yo tuviera miedo, pero al verme tan tranquilo, solamente me dijo que ya llegaría mi momento de creer. Me burlé de él, le dije que allá en la ciudad las mujeres no nos daban miedo. Es porque no has conocido a mi esposa cuando llego borracho, me dijo sonriendo. Después de bromear un poco me fui, y por todo ese día pensé que eso de la Llorona solo era cosa de gente ignorante, o que quizás era un truco de los ladrones para asustar a la gente y robar a sus anchas. De cualquier manera, no había nada que me impidiera volver al trabajo. Al llegar la noche volví a la construcción, me instalé dentro del auto de mi padre, y comencé a hacer mi tarea de inmediato. Los trabajadores ya se habían ido horas atrás. Al terminar mi tarea, di un rondín por la propiedad, la luz de la lámpara iluminaba los árboles y los arbustos, y me acercaba al frente con la luz encendida para que los posibles ladrones se mantuvieran alejados. Al igual que la noche anterior, no me podía dormir. Afortunadamente había dormido en mi casa antes de llegar a trabajar. Pero esa noche fue algo diferente, porque comencé a escuchar el revolotear de las aves. Pasaban cerca del auto donde estaba, y al asomarme por la ventana lograba mirar el paso de esas aves negras. Recordé las palabras del capataz, sobre eso de las urracas y la Llorona, pero sonreí al saber que estaba un poco sugestionado. Un sonido me puso en alerta, y salí del auto. Miré como una pequeña parvada de aves negras pasaba a unos 3 metros de mi cabeza. Parecía que esas aves habían bajado para pasar cerca de mí. Y fue ahí que escuché el sonido que erizó mi piel. Era el lamento quejumbroso de una mujer, se escuchaba muy cerca, y de inmediato corrí al interior del auto, encendí la luz y comencé a rezar. Tengo que mencionar que, aunque soy católico, nunca rezo, por alguna razón me da pena hacerlo. El lamento se escuchaba cada vez más cerca,
y en ese momento me armé de valor. Creí que quien me asustaba eran los ladrones que querían que me fuera. Salí del auto y alumbré en dirección del lamento. Noté que las aves ya no estaban cerca, y sin previo aviso, el llanto cesó. Me acerqué al origen de donde había provenido el lamento, que era por la entrada de la propiedad, y cuando me acercaba, miré como un auto a unos 50 metros, encendía la marcha y se alejaba. Pensé que ese lamento había sido producido por alguien dentro de aquel auto, e imaginé que eran ladrones que solamente querían alejarme del lugar. Me acomodé dentro del auto y me cobijé, y aunque no pude dormir, porque cuando mis ojos estaban por vencerme, un sonido me hacía ponerme en alerta, aún así, tuve una noche que resultó ser muy tranquila. Cuando salió el sol y llegó el capataz, le informé lo que había pasado, y me dijo que no eran ladrones los que habían hecho ese lamento, que había sido la Llorona. En ese momento me llegó una idea. Pensé que quien robaba era el capataz, y que su estrategia era esa, asustar a los guardias para que salieran huyendo de madrugada y poder robar. Por supuesto que no le dije mi teoría, no lo iba a acusar sin ninguna prueba. Además, el capataz tenía una camioneta y por la noche yo había visto un auto alejarse. Como fuera, yo no iba a renunciar ni a salir corriendo por la noche para que alguien entrara a robar. Me fui a mi casa a bañarme rápido para irme a la universidad. En la noche, mi padre me llevó a la construcción. Había sido idea mía, porque al día siguiente yo no tenía escuela y podía irme caminando hasta la carretera para tomar un autobús a la ciudad. Quería caminar por el campo, ya que soy alguien que toda mi vida he vivido en la ciudad. Me llevé un sleeping bag, bolsa para dormir, y lo instalé dentro de la parte baja de la casa, que no tenía puertas ni ventanas. El capataz se fue y me quedé otra vez solo, y justo en ese momento pensé que había sido una mala idea el no llevar el auto, pero ya era muy tarde y no quería quedar como un cobarde ante mi padre. Me acomodé dentro de la bolsa para dormir y comencé a revisar mi celular. Cuando me aburrí, salí a caminar con la luz de la lámpara encendida, y deambulé por la propiedad por casi media hora. Después me volví a acostar. Todavía no eran las 10 de la noche, y me puse a jugar póker en mi celular hasta después de la medianoche. Al igual que la noche anterior, escuché el sonido de las aves sobrevolar muy bajo. Salí de la construcción y miré a esas aves bajar casi hasta mi cabeza. Sucedió algo extraño. Algunas aves se posaron sobre la casa, y noté que eran urracas las que me habían ido a visitar. Y otra vez volví a escuchar el lamento de aquella mujer. Este provenía de la entrada de la propiedad. Yo no me iba a dejar intimidar, y encendí la lámpara del celular y caminé envalentonado hacia el frente de la propiedad. Al llegar, iluminé hacia el camino afuera del terreno, pero no miré ningún auto cerca. Pero, sin previo aviso, el origen del sonido cambió, parecía provenir en dirección de la casa. Iluminé hacia allá. Por un momento pensé que alguien se había metido. Caminé con cautela hacia la casa, que estaba a 50 metros de donde yo estaba. Las aves continuaban posadas donde mismo, y me miraban mientras me acercaba. Al llegar a la casa, me dio escalofrío al notar que el lamento de la mujer, aunque lejano, parecía provenir del interior de la casa. Para ese momento no sabía qué creer. Por un lado, quería creer en ladrones, pero también había comenzado a creer en la Llorona. El lamento era desgarrador, era de dolor, no clamaba por sus hijos ni por nadie, solamente se quejaba de un dolor que parecía interno. Las aves no respondieron a la luz, no se fueron, solamente me miraron con atención. Me armé de valor y entré a la casa. Quise pensar que quien estaba dentro era una mujer que trabajaba con los ladrones. No sé por qué no llamé a la policía. Créanme que no fue algo que pasó por mi mente. Al entrar a la casa alumbré las paredes de ladrillo, pero no había nada. Revisé toda la construcción, que era grande, y no encontré a nadie y tampoco había rastros de que alguien hubiera entrado. En ese momento escuché el lamento. Ya no provenía del interior, sino de afuera, pero se continuaba escuchando lejano. Imaginé que los ladrones se estaban yendo porque no me habían logrado asustar, y salí con la luz del celular por delante. Al estar afuera,
Escuché un sonido que provenía de justo detrás de mí, eran las aves que graznaban como si quisieran que yo volteara, y justo después de las aves, del mismo lugar que ellas, escuché el lamento de la mujer. Me giré de inmediato, y ahí la vi, junto a esas aves, estaba una silueta de una mujer, que llevaba un vestido blanco que parecía flotar en el aire, y en la cabeza tenía una especie de oscuridad que no me permitía ver su rostro. Pero, aunque no podía ver sus ojos, sabía que me estaba mirando. Y se volvió a lamentar, y en un acto que va en contra de todo lo que sé de la naturaleza, aquella mujer se elevó 1 metro y comenzó a flotar hacia mí, y continuaba emitiendo su lamento quejumbroso. Me di media vuelta y corrí, y aunque escuchaba que el lamento provenía de mis espaldas, no me giré, ya no quería ver a ese ser otra vez. Las aves comenzaron a volar junto a mí, parecían acompañarme en mi camino. Llegué a la casa vecina, pero nadie me abrió, y volví a escuchar el lamento, y de reojo miré la silueta blanca acercarse a mí. Volví a correr, y corrí sin detenerme en ninguna otra casa, corrí hasta la carretera, y cuando llegué a ella, noté que las aves y el lamento ya no estaban. No me importó, yo seguí corriendo hasta que encontré a alguien que se detuvo, porque a esas horas nadie se quiere detener por ese lugar. El auto que se detuvo estaba repleto de fiesteros, que solamente se burlaron de mí cuando les conté por qué estaba tan pálido, incluso uno de esos idiotas quería ir a buscar a la Llorona. Me dejaron en un bulevar ya en la ciudad, porque no iban en la misma dirección que yo, pero tuvieron la gentileza de esperarse a que un taxi se detuviera y me llevara. Por supuesto que renuncié al amanecer. El capataz no se burló cuando le conté, solamente me dijo. Yo por eso nunca más me volví a quedar a cuidar, también tuve que ver para creer. Algo viene por el abuelo. Mi relato de terror sucedió cuando yo era niño, de eso ya hacen más de 40 años. En aquel tiempo vivíamos en las tierras de mi abuelo, esto en el campo, y era un lugar enorme para mí y mis primos, con los que me la pasaba jugando por todas partes. Ahora que vivo en la ciudad, entiendo del privilegio que es para un niño el vivir en el campo. Pero la vida de rancho, aunque para un niño tiene muchas libertades y es un enorme parque de juegos, también es peligrosa, y no solo por los animales y la gente mala que vive en todos lados, sino porque en el campo suceden cosas que no tienen explicación, y que la gente que siempre ha vivido en la ciudad no puede comprender. Desde muy chico me pusieron a ayudar en las labores del rancho, ayudaba a llevar el alimento a las gallinas o me ponían a cuidar a las cabras, y no solo a mí, también a todos mis primos. Nunca me molestó ayudar en las labores, al contrario, me sentía grande haciéndolo. Todas las mañanas evitábamos al abuelo, que casi siempre se levantaba de mal humor, pero se le pasaba después de que comía algo. Yo heredé eso de mi abuelo, siempre me levanto de malas, pero se me quita al desayunar. Al morir mi abuela, de eso no me acuerdo, mi abuelo mandó construir un cuartito a un lado de la casa, ya que quería tener más privacidad y no estar escuchando el griterío de sus nietos al jugar. Dentro, tenía una cama, un guardarropa, algunos muebles, y su televisor, que no debía faltar. Recuerdo con claridad aquellos días, y como mucha gente, me gustaría regresar el tiempo y volver a disfrutar de aquella paz que se tiene al ser niño. Recuerdo también el momento en que comenzó todo. El día había iniciado como de costumbre, los nietos y nuestros padres y madres ayudaban en las labores que cada uno tenía designadas, en mi caso, me había tocado llevarle alimento a las cabras, y lo hacía acompañado de una de mis primas de mi edad. Pero pasaron los minutos y el abuelo no salía con su malestar mañanero, al contrario, todo estaba tranquilo y sus gritos no se escuchaban por ninguna parte. Mi prima y yo nos alegramos de que el abuelo se hubiera quedado dormido, así no nos tocaría ningún regaño sin sentido. A la distancia, por la entrada del rancho del abuelo, miramos que una de las vecinas había llegado corriendo y hablaba con una de mis tías, que se llevó la mano a la boca y después corrió hacia donde mi padre y un tío estaban. Mi padre le llamó a otro de sus hermanos, y los vimos alejarse corriendo, iban en dirección al cuarto del abuelo.
Mis primos y yo nos enteramos después lo que sucedió. La vecina les había dicho que el abuelo había sido encontrado a casi 1 kilómetro de ahí, y con mucho frío. Mi padre y mi tío no le creyeron y por eso corrieron al cuarto del abuelo, pero no lo encontraron, entonces se fueron corriendo en dirección por donde la vecina se había ido. Cuando mi padre y mi tío llegaron a la casa de los vecinos, encontraron a mi abuelo tomándose un atole para elevarle la temperatura. Después de dar un gran trago a ese atole blanco, el abuelo miró a sus hijos y les recriminó lo que habían hecho. Mi padre y mi tío no entendieron, pero el abuelo les dijo que lo habían llevado a abandonar. Por supuesto que mi padre y mi tío no sabían nada, y le dijeron al abuelo que quizás era sonámbulo y se había alejado de la casa por su propio pie. La vecina, que al principio se mostraba molesta con mi padre y mi tío, de pronto cambió de actitud, y les dijo que nada de eso, ni lo habían abandonado ni era sonámbulo, que era algo peor. Les dijo que en esa zona había algo siniestro que habitaba la montaña cercana, y que, a lo largo de los años, aquello bajaba para llevarse a alguna persona. Afirmó haber visto seres extraños merodeando su casa desde que era niña. Ni mi padre, ni el abuelo, ni el esposo de esa señora, le creyeron, pensaron que estaba algo loca, pero días más tarde, todos descubrieron que aquella mujer era la más cuerda de todos. Los días siguientes comenzaron a regresar a la normalidad, y al abuelo se le estaba pasando su molestia hacia sus hijos. Pero todo volvió a cambiar de pronto, porque otra vez, cuando mi prima y yo alimentábamos a las cabras, miramos que la vecina del otro día había regresado, y otra vez fueron a revisar la habitación del abuelo, pero no estaba. El abuelo había sido encontrado ahora por otro vecino, estaba acostado sobre el pasto, cerca de la falda de la montaña. Mi padre y algunos de sus hermanos y hermanas fueron en su búsqueda. Ya estaba siendo llevado por otro vecino hacia su casa. El abuelo temblaba de frío, y cuando le preguntaron sobre lo que había pasado, dijo no recordar. Aún así, con su memoria nublada, volvió a recriminar a sus hijos por haberlo llevado a ese lugar por la noche. Pero el vecino que lo había encontrado intervino, dijo que no era así, no eran sus hijos quienes lo llevaban hacia la montaña. Miré que tu padre, dijo el vecino mirando a mi padre, caminaba acompañado de una mujer extraña, ella medía más de 3 metros de altura, tenía un vestido viejo y roto, y caminaba como si no supiera caminar. Tu padre parecía hipnotizado, y cuando le grité, la mujer me miró y se alejó corriendo torpemente. Aquella cosa se quería llevar a tu padre. Por un momento le siguieron el juego al vecino, pero nadie le había creído, incluso mi abuelo no creía esas cosas, y eso que era un hombre que creía en brujas y duendes. Al estar en casa, mi padre y sus hermanos hicieron una reunión para saber cómo abordarían el problema del abuelo sonámbulo. Había 3 grupos, algunos creían que el abuelo estaba enloqueciendo por la edad, otro grupo creía que solamente era un asunto de sonambulismo, y una tía creía que estaba pasando algo sobrenatural, y que aquello quería llevarse al abuelo. Al tener diferentes puntos de vista, decidieron atender todos ellos, y llevaron al abuelo con un médico y después con un curandero. El médico no encontró nada malo, la mente y el cuerpo del abuelo estaban en buen estado, y lo del sonambulismo de momento no podía ser comprobado, y había que esperar. Lo del curandero fue otra cosa, porque apenas miró al abuelo, y dijo que el abuelo había sido elegido por el ser de la montaña, que esa cosa no tiene forma física y que se disfraza para no ser tan aterrador, que en el caso del abuelo había escogido una forma femenina, pero al no saber cómo se comportan los humanos, esa cosa no sabía cómo caminar correctamente. Dijo que había que hacerle varias limpias al abuelo, y después hacer un sacrificio animal al pie de la montaña para apaciguar al ser que ahí habita. Pero ninguno de los hijos le creyó al curandero, incluso mi tía que creía que había algo sobrenatural no creyó, y eso fue debido a que el curandero estaba completamente borracho cuando los atendió. Pensando que lo más probable era que el abuelo tuviera sonambulismo, los hijos se turnaron para cuidarlo por las noches, uno de ellos, sin importar si era hombre o mujer, se quedaría una noche a la semana para cuidarlo.
Y así pasaron los días, con los hijos cuidándolo por las noches, aunque en realidad se iban a dormir, pero estaban en alerta en caso de que el abuelo quisiera salir del cuarto, que estaba cerrado con llave desde dentro y el abuelo no tenía la llave. Una de esas noches le tocó a mi padre cuidarlo, y al igual que las otras veces y sus otros hermanos, mi padre se quedó dormido pero alerta. Durante la madrugada, un ruido puso en alerta a mi padre, que, al intentar abrir los ojos, se dio cuenta que no podía, parecía que sus párpados pesaran, y un sueño muy pesado quisiera mantenerlo dormido. Por más que intentaba abrir los ojos y mirar, no podía, y aunque tenía ganas de levantarse, tampoco podía, pero estaba consciente. Por la pequeña rendija de sus ojos, mi padre miró que 3 figuras sombrías estaban alrededor de la cama del abuelo, y también escuchó que esas cosas emitían susurros que no podía distinguir, parecía una especie de idioma desconocido. En la habitación había una especie de luminosidad proveniente de ningún lado, era una luz que no era de un foco o una lámpara. Mi padre abrió un poco los ojos y trató de hablar, pero solamente le salió un quejido sofocado. Una de esas cosas, que no tenía forma humana ni de algún animal, se acercó a mi padre, aquello no tenía rostro, o si lo tenía, mi padre no pudo verlo. Esa cosa tocó la cabeza de mi padre, que de inmediato se volvió a dormir profundamente. Quién sabe cuánto tiempo pasó cuando mi padre volvió a despertar, aún era de madrugada, y al encender la luz de la habitación, mi padre notó que el abuelo no estaba acostado en la cama. Mi padre notó que la puerta estaba cerrada con llave, y dentro del cuarto no estaba el abuelo, no había forma de que hubiera salido. Aún así, lo buscó dentro de la casa, y despertó a sus hermanos y hermanas y a todos los que ahí vivíamos, y todos, desesperados, salimos en busca del abuelo. Mi padre, al recordar a esos seres oscuros, nos dijo a todos que no deberíamos dispersarnos, y que deberíamos ir a la montaña, que el abuelo estaba por ahí. Pero casi nadie le creyó, y tomaron rumbos distintos en busca del abuelo. Mi padre me tomó, y mi madre se unió a nosotros, también la tía que había creído en lo sobrenatural, y los 4 fuimos hacia la montaña. Gritábamos su nombre, o papá, o abuelo, pero gritábamos por él, pero no respondía. Los 3 adultos tenían mucha prisa, tanta que comenzaron a dejarme un poco atrás, y tal era su angustia, que ni siquiera lo notaron. Al estar caminando por más de 10 minutos, y ya mirando por delante y a lo lejos a los 3 adultos, fue que mi vida cambió, porque al mirar un poco hacia la derecha, noté a 3 seres enormes, eran casi del tamaño de los árboles, que medían 5 o 6 metros, y esas cosas iban corriendo torpemente, y una de ellas llevaba algo en sus brazos. Le grité a mis padres y le grité a mi tía, pero no me escucharon, estaban muy lejos de mí. Imaginé que aquellas cosas tenían a mi abuelo, y a mis 10 años decidí hacer algo intrépido, o absurdo, según se vea, porque decidí ir tras esas cosas y rescatar a mi abuelo. Ese es el último recuerdo que tengo de aquella noche y de los días siguientes, porque un vecino me encontró al pie de la montaña 2 semanas después, sin ningún rasguño y sin ningún recuerdo de esos días. A mi abuelo nunca lo encontraron, ni vivo ni muerto, aquellas cosas se lo llevaron quién sabe para qué. Me fui de ese lugar al cumplir los 16, y aunque la vida en el campo la mayor parte del tiempo fue linda, prefiero la vida de ciudad. Nunca he regresado al rancho que fuera del abuelo, porque me dicen que ocasionalmente alguien desaparece sin dejar rastro, y yo no quiero ser el siguiente. El duende de la casa abandonada. Mi relato de terror ocurrió cuando era una niña, tenía 9 años y nos habíamos cambiado de casa. En aquel momento era hija única, ahora tengo 2 hermanos, y la vida de mis padres giraba en torno a mí. No era una niña caprichuda, pero sí era algo egoísta, cosa que se me quitó al tener hermanos. Donde nos mudamos, era una zona que tenía algunas casas abandonadas, no porque fuera un lugar inseguro, sino porque en aquella zona, se acostumbraba que las personas se fueran a los Estados Unidos a vivir o a trabajar temporalmente, y era muy común ver casas a las que los dueños nunca regresaban. Casi en la esquina de la calle donde vivía, estaba una de esas casas abandonadas,
Era de 2 pisos y con un terreno grande. La leyenda local decía que el dueño no había regresado porque su esposa, que se había quedado a vivir en esa casa, había fallecido, y él no quería regresar a un lugar que le daba malos recuerdos. ¿Verdad o mentira? Aquella casa estaba abandonada, y hasta las puertas se habían llevado algunos ladrones. Muy pronto me hice amiga de un grupito de niños de la zona, que estaba compuesto por niños y niñas, y aunque en ocasiones nos dividíamos, y los niños se iban por un lado y las niñas por el otro, en otras jugábamos todos sin importar nada. Platicando con ellos, es que me cuentan la historia de la casa abandonada, y en esa charla agregaron un dato que me impresionó. Me dijeron que la casa tenía duendes dentro, que ellos los habían visto y que además eran duendes malos. Por mi edad, por supuesto que les creí de inmediato, pero mis padres, cuando les platiqué sobre la casa, me dijeron que eso no era cierto, que los duendes no existían y que solamente lo habían dicho para asustarme. Durante el día, mientras estábamos de vacaciones, jugábamos cerca de la casa, y en una ocasión los niños dijeron que deberíamos entrar, las niñas no queríamos, pero nos convencieron, y el grupito de 8 niños entramos a la casa. Nunca antes había entrado, me sorprendió ver que aquella casa estaba completamente en ruinas, todo destruido y pintarrajeado con grafitis sin sentido, y en ninguna parte de la casa había puertas, se las habían robado mucho tiempo antes. Una amiga y yo subimos tomadas de la mano a la parte alta de la casa, y los demás niños se habían quedado en la parte baja. En todos, pero más en mí, había una cierta expectación. Yo quería ver un duende, quería ver su cuerpecito y su ropita, era algo que me emocionaba y a la vez me daba miedo. Entramos a una habitación, y fue entonces que escuchamos un ruidito lejano, como vocecitas y pasos afuera de la habitación. Mi amiga y yo nos quedamos mirando hacia la entrada del cuarto, pero no sucedió nada. Entonces, al salir de la habitación, miramos una silueta correr y esconderse dentro de otra habitación, era un poco más pequeña que nosotras. Ninguna de las dos miró con claridad lo que había pasado, por eso, cuando después de bajar corriendo y gritando, les contamos a los niños lo que había pasado, ninguno nos creyó. Los otros niños decidieron subir pese a nuestra recomendación de que no lo hicieran. Nosotras subimos con ellos, y recorrimos la parte alta de la casa, y en ningún lugar encontramos algo que indicara que había duendes. Le conté a mis padres, que me recomendaron no volver a entrar, porque era un lugar peligroso y algún malhechor podría esconderse dentro. Pero me dijeron que lo que vi fue producto de la sugestión, o que algún animal había estado dentro de la casa y había salido por alguna ventana, ya que ninguna de las ventanas tenía vidrios. Y una tercera opción, me dijo mi madre, era que otro niño solamente nos quería asustar. En esa época, yo le creía casi todo a mis padres, y también a la maestra, pero más a mis padres, y fue por eso que pensé que la mejor opción era que algún niño nos había querido asustar. Por eso yo quería volver a entrar a la casa, porque quería que otra vez me quisieran asustar para saltarles encima y asustarlos a ellos. En una de esas ocasiones que entramos a la casa para jugar, yo estaba con una amiga en la parte baja de la casa, estábamos jugando a que era nuestra casa y ella era la mamá y yo la hija, y cuando escuchábamos el griterío en la parte alta de la casa, mi amiga decía que sus otros hijos estaban algo alocados. De pronto, los gritos de la parte alta de la casa cesaron, todo se quedó en calma, y a nosotras se nos hizo un poco raro. Entonces, escuchamos que gritaban y comenzaban a correr. Salimos de la cocina y los vimos bajar las escaleras corriendo. Mi amiga y yo no entendimos, así que nos unimos a la estampida y también gritábamos como si supiéramos por qué. La huida no se detuvo al salir de la casa y estar en el patio, continuó hasta llegar a la calle y pasar algunas casas. Estando lejos de la casa abandonada, los niños nos dijeron que habían visto a un duende, que era horrible y que los había querido atrapar. No todos los niños lo vieron, solamente 2, por lo que yo cuestioné su veracidad. Pero ellos juraban que dentro había un duende, y que era malvado. De todos los niños del grupo, posiblemente fui yo la única que no les creyó, y fue por eso que yo quería seguir entrando a la casa abandonada y los demás niños no. Durante los días siguientes solamente mirábamos a la distancia la casa, y aunque yo insistía en que entráramos, los demás niños no querían. Los 2 niños que afirmaban haber visto al duende, seguían manteniendo su historia,
y no cambiaban nada de su relato. Por supuesto que cuando le conté a mis padres, me dijeron que todo era mentira, que esos niños solamente nos querían asustar, y amparada por las palabras de mis padres, yo tenía la convicción de volver a entrar a la casa abandonada, y demostrarles a todos que no me habían asustado. Al día siguiente, y a la luz del día, les dije que entraría sola a la casa, que no me habían asustado y que no evitarían que volviera a entrar ahí. Los niños me pidieron que no entrara, que no estaban jugando, que todo era real, pero no les creí, y ante su mirada atónita, entré a la casa abandonada. Fue justo cuando di el primer paso dentro que me arrepentí, estaba aterrada, no quería ver a ese duende y en todo momento pensaba que esos niños decían la verdad. Les había dicho que subiría al segundo piso y desde la ventana rota los saludaría. Y mientras daba más pasos dentro, más me arrepentía de mi tonto valor. Subí las escaleras, y ponía atención a cada sonido que se escuchaba, quería salir corriendo, pero no quería quedar como una cobarde. Al estar en la parte alta, puse atención, pero no escuché ni vi nada, miré la habitación donde la sombra se había escondido la otra ocasión, y recordé que era esa la habitación a donde tenía que entrar y saludarlos. Caminé hacia ese cuarto, y me asomé cuidadosamente al interior, no había nada, todo estaba sucio, pero no había duendes ni nada más. Entré, y corrí hasta la ventana, entonces los saludé, y me dijeron que ya me bajara. Les sonreí, y les dije que quizás me iba a quedar a vivir ahí. Pero al dejar de asomarme por la ventana, salí corriendo de ese cuarto y de esa casa. Al estar afuera, noté sus rostros asustados, me dijeron que justo antes de que yo me asomara para saludarlos, en la habitación de al lado se había asomado el duende, que no lo habían visto bien, porque solamente había asomado hasta sus ojos, y que estaba enojado. No les creí, pensaba que seguían tratando de asustarme, así que, en un acto de estupidez, decidí volver a entrar y demostrarles que no había ningún duende. No sé por qué dije eso, y no sé por qué volví a entrar, pero lo hice, y otra vez estaba aterrada mientras daba algunos pasos dentro de la casa. Escuchaba que los niños me gritaban que saliera, que no estaban jugando, pero mientras más decían eso, más creía que solamente me querían asustar. Antes de subir las escaleras, escuché un ruido proveniente de la cocina, que estaba detrás de mí, y miré una pequeña sombra que salía de ella. No quise mirar y comencé a subir con rapidez. Escuché una especie de gruñido que nunca antes había escuchado, no era un perro y tampoco era un gato, miré de reojo, y noté que un ser pequeño corría hacia mí. Grité, y corrí subiendo el tramo que me faltaba. Entré a la habitación que daba a la calle y a mis amigos, y al asomarme afuera, me asusté al ver que no estaban, el patio estaba vacío. Salí de la habitación, y parado en el último escalón, estaba un ser pequeño de medio metro de altura, con las ropas viejas y extrañas, completamente diferentes a las nuestras, como si la ropa estuviera hecha con hojas y plantas. Aquel ser era horrible, su rostro era algo deforme, no parecía una persona pequeña, era como un pequeño monstruo que con sus dientes afilados quería hacerme daño. Aquel ser estaba a menos de 2 metros de distancia, y cuando se abalanzó hacia mí, corrí de regreso a la habitación, gritaba asustada, y me volví a asomar por la ventana, pero afuera no había nadie, ni por la calle pasaban personas. El duende, molesto y gruñendo, entró a la habitación, yo me acurruqué en una esquina y rezaba lo que recordaba, porque en ese momento mi mente estaba nublada y no recordaba bien los rezos. El duende caminó hacia mí, y humedecía su boca a cada paso que daba. Cuando ese ser estuvo a menos de 1 metro de mí, escuché que los niños le gritaban que me dejara en paz. Ellos estaban en la entrada del cuarto, y comenzaron a lanzarle piedras al duende ese. Aquel ser, al mirarlos y ser bombardeado por las piedras, corrió a esconderse con una velocidad sobrehumana, y solamente miramos su sombra salir del cuarto. Los niños y las niñas estaban ahí, aún con piedras en las manos, y me ayudaron a levantar y salimos corriendo de esa casa. Salí llorando de esa casa, no tanto por ser casi atrapada por ese duende, sino porque me había causado mucha emoción ver a mis amigos ayudarme, habían entrado y se habían enfrentado a ese duende por mí, y eso era lo que hacía que llorara sin control. Después de calmar mi llanto, hicimos la promesa de nunca más entrar a esa casa, y la cumplimos, nunca más entramos.
La casa fue comprada años después, y los nuevos dueños dicen que en algunas ocasiones las cosas no están donde las dejaron, que cambian de lugar. Cuando les dijimos que había un duende en esa casa, ellos dijeron que los duendes no existen. Solo el tiempo les hará ver su error, como lo hizo conmigo. Atraje espíritus por burlarme de una experiencia de terror. Mi relato de terror comenzó en el año 2003, y se extendió por más de un año. A mí siempre me gustó escuchar las experiencias de terror del programa de radio La Mano Peluda, y cuando me casé con mi esposo, esto en el año 1999, también lo hice un amante del programa de radio. Nos acostábamos y escuchábamos las historias desde que el programa comenzaba hasta que terminaba, y casi nunca nos perdíamos los episodios. Como muchas personas de aquella época, grabábamos en cassettes algunos de los episodios, y los escuchábamos en nuestros Walkmans mientras íbamos al trabajo. Había ocasiones en que estábamos en la sala cuando comenzábamos a escuchar los relatos, pero yo siempre preferí meterme debajo de las cobijas y escuchar los relatos con todas las luces apagadas. Era una atmósfera más idónea y tétrica, y en muchas ocasiones, me quedé sin ir al baño por el miedo de que algo que acababa de escuchar se me apareciera. Ya estando casada, le pedía a mi esposo que me acompañara al baño. Nunca en mi vida me había pasado algo sobrenatural, quizás por eso disfrutaba mucho de La Mano Peluda, porque después de mi experiencia, evito escuchar algún relato de terror, y tampoco veo películas de miedo, cosa que en aquella época disfrutaba muchísimo. Todo comenzó una noche, cuando mi esposo y yo habíamos regresado de una reunión con mi hermana, y estábamos un poquito bebidos. El programa ya había comenzado, y una chica estaba narrando una experiencia que tenía con un demonio. Creo recordar que decía que ese ser la poseía. No recuerdo mucho de ese caso, y no sé si me estoy equivocando en algo. Los tragos de aquella noche me nublaron los recuerdos. Tampoco recuerdo quién comenzó a hacer bromas sobre la chica. Decíamos que todo era mentira, y que, si ese ser existía, pues que nos diera una visitada. Estábamos en eso, entre broma y broma, cuando de pronto las luces de la casa se apagaron, y la radio donde escuchábamos la historia también se apagó. Al principio estábamos riendo, porque pensábamos que el apagón había sido una coincidencia, pero pronto cambió nuestra felicidad cuando notamos que en la calle sí había luces. Nos asomamos por la ventana, y notamos que en todas las casas había luz. Mi esposo y yo comenzamos a buscar alguna vela, y en ese momento creí escuchar que alguien caminaba en la sala. No le dije a mi esposo, pensé que solamente era sugestión, y de pronto el sonido de pasos se detuvo. Después de encender la vela, acudimos donde estaba la caja del interruptor de la luz, y notamos que el interruptor estaba abajo. En cualquier otro día habríamos pensado que alguna alta tensión lo había bajado, pero con lo de la burla del relato, no sabíamos qué pensar. Mi esposo subió el interruptor, y la luz regresó, y al estar otra vez iluminados, solamente nos miramos y sonreímos. Ambos teníamos un poco de miedo. Por esa noche no volvimos a encender la radio, y solamente nos fuimos a acostar. Estando bajo las sábanas, le comenté a mi esposo que había escuchado pasos cuando la luz se había ido. Al principio, él me decía que no me preocupara, pero después me confesó que él también escuchó esos pasos, pero que no dijo nada para no asustarme. Días después, cuando el susto se nos había pasado, volvimos a escuchar La Mano Peluda. Casi al comienzo de escucharla, cuando apenas pasaban de las 10 de la noche y aún no había ninguna persona relatando su historia, fue que escuchamos una risita proveniente de la radio, pero no era un sonido típico de los que ponían en el programa de radio, parecía diferente. Al platicarlo, mi esposo me dijo que tal vez era un sonido nuevo, pero justo en ese momento la misma risita se escuchó detrás de nosotros. Miramos hacia atrás, el baño estaba en esa dirección, y mi esposo pensó que alguien se pudo haber metido a la casa, pero al entrar al baño, no encontramos a nadie. Esa noche no escuchamos La Mano Peluda, apagamos la radio y nos fuimos a acostar, y otra vez ambos teníamos miedo. Durante los días siguientes comenzamos a notar que hacía más frío del que debería, porque la temporada de invierno aún estaba lejos. Siendo expertos en La Mano Peluda, recordé que, en muchos de los casos relatados, la temperatura baja era una señal de actividad paranormal maligna, pero mi esposo,
aun con las cosas paranormales que habíamos vivido, trataba de resistirse, no daba ningún argumento, solamente decía que no deberíamos sugestionarnos. Cuando comenzamos a escuchar pasos dentro de la casa, fue que su actitud cambió, y al igual que yo, creyó que había una entidad negativa dentro de la casa. En aquella época los dos trabajábamos, y mi esposo pasaba por mí al trabajo y regresábamos juntos. En una ocasión, cuando recién estábamos metiendo el auto a la cochera, un vecino se acercó a nosotros, nunca hablábamos con él, era un hombre un poco malhumorado y evitábamos su plática. Nos preguntó por la anciana que vivía dentro de la casa, que por qué la dejábamos tanto tiempo sola. No supimos qué responderle, nos había tomado por sorpresa su acusación, nos miramos, teníamos algo de miedo. Y mi esposo le preguntó que a qué se refería. El vecino nos dijo que una anciana se asomaba por la ventana durante todo el día, y que incluso por las noches se seguía asomando, y que ya había asustado a algunas personas. Mi esposo le dijo que no había ninguna anciana. Pero el vecino miró hacia la casa, y nos señaló la ventana. Ahí está, se acaba de asomar justo ahora, nos dijo, y nos quedamos helados. Giramos la cabeza de inmediato, pero solamente miramos que la cortina se cerraba rápidamente. El vecino nos pidió que no negáramos a la anciana, y mi esposo, al saber que ese hombre podría ser un problema, lo invitó a entrar, y demostrarle que no había ninguna anciana. Los tres entramos a la casa, el vecino esperaba cacharnos en nuestra mentira, y nosotros esperando no mirar a ninguna anciana dentro de la casa. Por supuesto que no había nadie, y tampoco teníamos una habitación para visitas, ni había evidencia de que alguien más vivía con nosotros. Antes de salir, el vecino estaba con el rostro pálido. «Esa mujer es», nos dijo el vecino, pero no pudo terminar la frase. «Sí, un fantasma o algo más», le respondió mi esposo. El vecino nunca más se volvió a entrometer, y notamos que incluso nos evitaba, y cuando pasaba por nuestra casa, nunca miraba en nuestra dirección, pasaba de largo como si nuestra casa no existiera. Aquel hombre no quería volver a ver a esa anciana. Aquella revelación solamente nos puso más nerviosos, no queríamos estar mucho tiempo en la casa, así que todos los días salíamos a visitar a algún familiar, y solamente regresábamos para dormir. No estábamos en posición de cambiarnos de lugar, teníamos un contrato de arrendamiento y nos faltaban muchos meses para que terminara, y nuestra economía no era muy buena en ese momento y no nos quedaba otra que quedarnos por algún tiempo. Durante las noches, escuchábamos pasos, y algunas veces un lejano llanto, y una vez acostados, siempre evitábamos salir de nuestro cuarto, y cuando la urgencia de ir al baño era muy grande, le pedía a mi esposo que me acompañara. Pero aquel vecino no fue el único que experimentó algo extraño de nuestra casa, porque el vecino del otro lado, una tarde, justo cuando íbamos a entrar a la casa, nos comentó sobre la fiesta que momentos antes habíamos tenido, nos dijo que había sido muy ruidosa y que los gritos le habían dado miedo, nos preguntó si alguien había resultado herido. Nos quedamos helados otra vez, porque ambos estábamos trabajando y nadie había estado en la casa. Al principio pensamos que eran ladrones, pero cuando entramos, acompañados de nuestro vecino, notamos que la casa estaba intacta. Le dijimos al vecino que habíamos estado trabajando, que no había ninguna fiesta, pero él insistía que sí, y que había una mujer que había gritado de una forma aterradora. Al estar solos en la casa, tratábamos de no estar lejos el uno del otro. Si yo entraba a la cocina, le pedía a mi esposo que me acompañara, sentíamos que alguien estaba dentro con nosotros. Esa noche nos acostamos con miedo, porque los ruidos dentro de la casa se volvieron más agresivos, escuchamos que alguien corría hasta la entrada de nuestra habitación y luego se alejaba, y después de un ir y venir que nos tenía aterrados, escuchamos que esa cosa tocó la puerta en 3 ocasiones, y después se rió con esa risita siniestra. Esa noche, aquella cosa no nos dejó dormir bien, porque corrió toda la noche y ocasionalmente tocaba la puerta y se alejaba riendo. Al amanecer, mi esposo entró a la habitación y estaba algo asombrado, me preguntó que si yo no había entrado a la cocina, yo le dije que no, y él no quiso decirme nada más, pero yo insistí, y me confesó que me había visto salir del cuarto y entrar a la cocina. En ese momento escuchamos que los trastes de la cocina se caían. Nos quedamos quietos sin decir o hacer nada,
y ninguno de los dos quiso ir a averiguar si los trastes estaban en el suelo. Yo me di un baño rápido, por supuesto que con mi esposo dentro del baño. Después me puse la ropa con rapidez, escogí lo primero que encontré, y salimos de la casa corriendo. Estábamos aterrados. Antes de regresar a la casa, acudimos a una iglesia, donde le comentamos a un sacerdote lo que nos había ocurrido, y aquel hombre nos acompañó a la casa, y recorrió cada rincón del lugar rezando y rociando agua bendita. Esa noche pudimos dormir, los ruidos cesaron. Pero 2 semanas después los pequeños ruidos comenzaron a regresar, y conforme pasaron los días se volvieron más agresivos. Nos tocaban la puerta de la habitación y escuchábamos la risita siniestra. Cada semana acudíamos a la iglesia, y el sacerdote nos visitaba con frecuencia. Incluso tomábamos varios litros de agua bendita y la rociábamos antes de dormir. Aquello servía, pero perdía su efecto al pasar los días. Pensamos que, al cambiarnos de casa, las cosas paranormales terminarían, pero no fue así. Aquella cosa nos siguió a nuestra nueva casa, y nuestro tormento duró más de 1 año. Pero de pronto todo terminó, aquello que nos acosaba se había ido sin ninguna razón. No entendíamos por qué, pero estábamos contentos de que eso terminara. Nunca más volví a escuchar el programa de radio de Juan Ramón Sáenz. Sé que la culpa de lo que nos sucedió no la tuvo el programa de radio, la tuvimos nosotros por burlarnos. Y cuando alguien que conozco cuenta alguna experiencia paranormal, nunca la cuestiono, y mucho menos me burlo. No quiero que algo se enoje conmigo y me visite a mi casa. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.